Como principios jurídicos te puedo mencionar que tenemos el principio de legalidad, que a grandes rasgos lo podemos definir como que ninguna disposición fiscal será obligatoria si no está consignada en ley. Y para ver esto te quiero hacer la referencia acerca de los reglamentos de tránsito municipal. Tú sabes que para que una ley sea expedida tiene que ser por el Poder Legislativo, ya sea federal o local. En este caso estamos hablando de leyes federales, pero cuando te estoy hablando de un reglamento de tránsito municipal te quiero preguntar, o quiero que te preguntes, ¿quién es el autor de un reglamento de tránsito? Y te vas a contestar pues que es el alcalde de la ciudad. ¿El alcalde de la ciudad es un poder legislativo? No, es un poder ejecutivo. Entonces un poder ejecutivo no puede imponerte multas. Entonces los abogados normalmente cuando empiezan a preparar sus primeras experiencias en litigio buscan multas emitidas por los municipios para poder anularlas y permitir tener ya las primeras experiencias favorables dentro de su formación profesional. El principio de proporcionalidad te dice o se define de que el que tenga mayor capacidad contributiva que pague más y el que tenga menor capacidad contributiva pague menos. Entonces tenemos esa proporcionalidad de que subes, pagas más, bajas, pagas menos. El principio de equidad me dice que para la ley todos son iguales a los iguales y dentro de esa igualdad deben de pagar en los mismos términos los iguales con los iguales, pero también los desiguales con los desiguales. En otras palabras, hay segmentos, como en todas las cosas de la actividad humana, económica y demás, en donde hay algunas particularidades que tienen su especialidad. Por ejemplo, en la región fronteriza del norte del país están compitiendo contra el país más poderoso del mundo. Y los estados que colindan con México, en Estados Unidos, normalmente graban el impuesto sobre las ventas con tasas entre el 7 y 8,5%, mientras acá en México tenemos un 16%, lo cual es muy elevado. Durante mucho tiempo la región fronteriza estuvo beneficiada con una tasa preferencial del 10 o del 11%, pero algunos legisladores que no tienen mucha experiencia en los principios jurídicos pues decidió que no era correcto que la región fronteriza pagara menos impuestos y que por alguna razón la región fronteriza era una región muy rica, entonces teníamos que hacerla pobre igual que el resto del país. Tenemos el principio de no retroactividad que aparece en el artículo 14 de la Constitución. El artículo 14 de la Constitución te dice que a ninguna ley será efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Entonces, el propio inicio del texto del artículo 14 de la Constitución te indica cómo es que no le puedes dar aplicación a una ley sobre los años anteriores. Únicamente a partir de que rige y en adelante es cuando va a tener vigencia. Esto es importante que lo conozcamos y lo entendamos bien. Hay un principio de generalidad en donde te dice que para que una ley sea aplicable de manera justa, debe de aplicarse de manera general a todos aquellos que se encuentren descritos en lo que la ley señala como sujetos. La ley del IVA dice que todas aquellas personas que enajenen bienes, todos los que enajenen bienes tienen que pagar el impuesto. Independientemente de que después te diga que hay un régimen de exención o hay un régimen de tasa cero, esas son variantes. El principio de generalidad se aplica a sujetos. Todos somos iguales ante la ley cuando realizamos las mismas conductas o actos señaladas en la misma. El principio de uniformidad significa que en la medida que los principios o las disposiciones fiscales más específicamente las puedas tú graficar y muestren una uniformidad, una tendencia siempre uniforme, ya sea recta, decreciente o ascendente, vas a encontrar entonces que se respeta el principio
de uniformidad. Te voy a poner un ejemplo. La tabla de subsidio para el empleo comienza con 407 pesos para cierto nivel de ingresos muy cercanos al salario mínimo, pero de repente baja una cantidad que son centavos, luego vuelve a bajar otros centavos, pero los rangos en los que se aplica son muy desproporcionados. De tal manera que si tú quisieras graficar la tabla de subsidio del empleo, encontrarías un desorden espantoso. Una propuesta mía personal para este caso se simplificaría si cuando comenzamos con 407 pesos y 20 centavos le bajamos 8 centavos cada vez que generes un peso más de ingresos. Eso te va a dar con una precisión milimétrica el respeto al principio de uniformidad. Actualmente el subsidio del empleo es un desastre, o sea, no cumple con el principio de uniformidad. El principio de igualdad de sacrificio nos lleva hacia distinguir entre el origen de los ingresos de las personas, el derivado del capital y el derivado del trabajo. Entonces tenemos impuestos sobre la renta sobre productos de trabajo e impuestos sobre la renta sobre productos de capital. Y lo que nos dice este principio de igualdad de sacrificio es que debiera de gravarse con una cantidad menor a lo que cuesta más trabajo. Y lo que cuesta más trabajo pues es la prestación del servicio. Cuando el origen del ingreso es tu propio trabajo. Cuando el origen del ingreso es el capital, pues la persona que lo posee realmente no hace ningún esfuerzo, simplemente lo tiene y lo pone a disposición de otras personas y genera con ello un interés, un dividendo, una regalía o una contraprestación. Sin embargo, la autoridad fiscal tiene que tomar en cuenta que hay otros países que van a pelear con ellos para definir que ese capital lo quieren en su país y no en el tuyo. Entonces nuestros gobernantes tienen que estar midiendo cómo se comportan otros países para definir cuál es la tasa aplicable para retener los capitales en México. Tenemos un principio de certidumbre. Este principio de certidumbre me dice que cuando dos o más personas lean una disposición fiscal, deben de llegar a la misma conclusión, al mismo resultado. A mí me gustaría preguntarte si tú has tenido algún debate con un colega en donde están en completo desacuerdo con lo que están leyendo del contenido de la ley. Y esto es bastante frecuente. Muchas disposiciones de la ley no son del todo claras. Una de las muy básicas es acerca de la tarifa de impuestos que deben de pagar las personas físicas asalariadas. El texto de la ley te dice que las personas asalariadas deberán pagar el impuesto sobre la renta aplicando a la totalidad de sus ingresos la siguiente tarifa. ¿Recuerdas ese texto? Bueno, pues cuando te lo dice así, uno se pone a pensar que hay ingresos exentos y hay ingresos gravados. Pero resulta que el texto de la ley dice que a la totalidad de los ingresos, entonces yo debería gravar tanto los ingresos exentos como los ingresos gravados. Pero poco a poco te empiezas a dar cuenta de que si un ingreso no está obligado a pagar impuestos, tampoco está obligado a hacer los pagos provisionales, ni tampoco las retenciones. Entonces poco a poco te empiezas a familiarizar que lo que dice la ley no es precisamente lo más exacto, ni tienes que seguir a pie juntillas lo que la ley señala. La ley, en su mala redacción, debió señalar en ese texto las personas que perciban ingresos por salarios y asimilables deberán aplicar la siguiente tarifa a sus ingresos gravados. Resulta muy simple hacer un cambio de ley, sin embargo, desde que yo inicié mis estudios en 1980 sobre la materia fiscal, no se ha cambiado ese texto. Entonces esto nos hace que el principio de certidumbre no esté fielmente aplicado, particularmente por el Poder Legislativo y a veces por el Poder Ejecutivo. ¿Cuántas veces los auditores
llegan contigo y te determinan un impuesto con el que tú no estás de acuerdo, pero no sabes muy bien por qué. Llega el auditor que dictamina para efectos fiscales, te va a decir que el auditor del SAT no tiene razón. Llega el abogado especialista en la materia fiscal, te va a decir que no tiene razón el auditor del SAT, y cuando te van a juicio, se van a juicio, muy probablemente tu empresa va a dejar de pagar ese impuesto. Entonces tenemos también esa incertidumbre de qué va a decir la autoridad y si es correcto o no. Tenemos también más principios que quiero compartir contigo. Uno de ellos es el principio de comodidad. Y el principio de comodidad señala que las leyes deben de estar diseñadas para que una persona, en el momento más cómodo, de la forma más adecuada, en el lugar más apropiado, pueda hacer el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, no solamente las de pago, sino en general todo tipo de obligaciones fiscales. Y debe ser ese principio de comodidad aplicable tanto para el contribuyente como para la autoridad fiscal. Tenemos otro principio que se llama de suficiencia de la imposición fiscal. Esto significa que la autoridad fiscal no puede cambiar a voluntad una tasa del 20% al 30% o al 50%, sino que la cantidad de dinero que va a requerir la autoridad para cumplir con sus obligaciones en el próximo año coinciden con los impuestos que le está autorizando en la Ley de Ingresos el Congreso de la Unión. Entonces, esto es importante, el principio de suficiencia de la imposición. Cuando una tasa cambia radicalmente sin que haya, por ejemplo, una inflación del 50% y de repente te cambian la tasa de un 2 a un 3%, como pasó en el Estado de Nuevo León con el impuesto sobre nóminas, pues ahí hubo una violación flagrante de este principio de suficiencia de la imposición. Tenemos también el principio de prohibición de leyes privativas, que significa que ninguna persona física o moral puede recaer en ella un impuesto en particular y solo esa persona la debe de pagar. Esto no debe suceder. No obstante, pues cuando Pemex estaba solo, cuando la Comisión Federal de Electricidad estaba solo, cuando Telmex estaba solo, pues tenían sus leyes privativas. A pesar de que está prohibido por un principio jurídico, no siempre ha sido lo mejor. Hay un principio de prohibición de los impuestos que limitan el libre ejercicio del derecho al trabajo y a ejercer actividades comerciales lícitas. Este principio tiene un nombre tan largo que en su propia denominación tiene la definición. Tenemos un principio de audiencia. Este principio de audiencia significa que todo contribuyente tiene derecho a ser escuchado cuando va a ser sujeto a una determinación de infracción y a una sanción por dicha infracción. Significa que puede acudir con la autoridad y darle los argumentos para definir el por qué se hicieron o dejaron de hacer cosas. Enseguida puede presentar un escrito libre a través de un recurso que se llama de revocación ante el jefe de la persona que tomó la decisión y que llegó a una conclusión, en opinión del contribuyente, errónea. También existe el juicio de nulidad, también existe el juicio de amparo. Y ya cuando te metes a las cosas jurídicas hay ciertas instancias en donde se va avanzando en los procesos para definir si tus argumentos son favorables o no lo son. Tenemos el principio de petición. Significa que una persona tiene derecho a solicitar de la autoridad una información, una opinión, una asesoría. Y en muchas ocasiones toda la documentación que tú has entregado a la autoridad y que está en poder de la autoridad, puedes solicitar un duplicado de toda esa información que tiene ya la autoridad y que es tuya. Como esa documentación o esa información es solamente tuya, tú la puedes pedir y la autoridad tiene la obligación de dártelo. Pero también en el derecho de petición tú puedes ejercer la confirmación de criterio.
en donde tú interpretas de cierta manera una disposición fiscal y al interpretarla de esa manera, pues resulta que la autoridad te debe decir estoy totalmente de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo. Cuando la autoridad no está de acuerdo contigo, pues ya definirás si te vas a litigio o no, para irte a más instancias y que sabiendo tú que tienes la razón, la autoridad te dé la razón. Finalmente tenemos el principio de prohibición de exención de impuestos. En la Constitución hay un artículo que prohíbe expresamente la exención de impuestos en México. No obstante ello, los legisladores le han sacado la vuelta a esta prohibición constitucional y en el caso de la ley del IVA escogen las palabras de no se pagará el impuesto por la enajenación de los siguientes bienes, o bien por la prestación de los siguientes servicios, por el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, o bien no se pagará el impuesto por la importación de los siguientes bienes o servicios. En la ley de impuesto a la renta también tenemos una exención en donde a los trabajadores se les señala no se pagará el impuesto por la obtención de los siguientes ingresos. En los regímenes de agricultura, ganadería, pesca y silvicultura también hay una exención para los primeros 20 salarios mínimos de ingresos que tengan estas actividades. Como puedes ver, los principios jurídicos son lineamientos que la autoridad debiera respetar cabalmente y cuando no lo respeta, el contribuyente tiene derecho a defenderse de la propia autoridad, tanto de la autoridad legislativa como de la autoridad administrativa. Y para eso existe el Poder Judicial, que te permite que metas todos los recursos necesarios para que la autoridad que haya cometido el error lo corrija. Es importante que aprendamos la disciplina de meternos a protestar por lo que las autoridades hacen equivocadamente, de tal manera que enseñemos a la autoridad a respetar a los contribuyentes.